nosotros hablamos de pronombres, debemos referirnos que los pronombres personales existen, vamos a decirlo así, son varias clases. Entonces, tenemos dentro de los pronombres, tenemos personales. Pues tenemos los pronombres subjetivos, ¿no? Los pronombres subjetivos. Los pronombres subjetivos. Eso es lo que nosotros conocemos como los pronombres subjetivos. ¿Cuáles son los pronombres subjetivos? Bueno, ustedes ya todos los conocen. El you, he, pare. Después existen otro tipo de pronombres que los llamamos los pronombres ¿cuáles? ¿Qué? Objetivos. Objetivos que ustedes ya me imagino que los conocen, que es el me, you, him. Existen los adjetivos posesivos, ¿no? Adjetivos, los adjetivos posesivos. ¿Por qué se llaman adjetivos posesivos? Yo lo escribí en inglés. Ay, Dios mío, las interferencias de la lengua son tremendas. Son tremendas. Pasa mucho, a mí me pasa constantemente. A veces estoy hablando en inglés y... Mejor. Hablo mejor. Yes, mucho mejor. Mucho mejor. That's very good. We can hear you. Ajá, entonces recuerden que los adjetivos posesivos, my, your, his, her, bueno, pues, her, y para de contar. Después tenemos otros tipos de pronombres que son los pronombres posesivos. Es que hay adjetivos posesivos, hay pronombres posesivos. Parece que es el mine, yours, hers, y así sucesivamente. Después tenemos los pronombres reflexivos, que yo me imagino que ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Conocen los pronombres reflexivos? Maybe. Los pronombres reflexivos son myself, yourself, her, himself, después viene herself, después viene itself, después viene ourselves, ¿sí? ¿Saben por qué es ourselves? ¿Saben por qué es ourselves? Y no como las otras, porque es plural. Después tenemos pronombres indefinidos. Aquí me voy a hacer un... tenemos los pronombres indefinidos. ¿Cuáles son los pronombres indefinidos? Los pronombres indefinidos son aquellos que se forman con el some, se forman con el any, se forman con el every y se forman con el no. ¿Ok? Y cuando yo me refiero a los pronombres indefinidos, yo sé que muchos han visto que ustedes pueden combinar el some con palabras como body o palabras como one. El some también lo pueden combinar con el thing. ¿Sí? Y el some también lo pueden combinar con palabras como el where. Exactamente. Cuando el some va acompañado con eso, simple y llanamente se convierte en un pronombre de tipo indefinido. Igualito pasa con el any. Anybody. Ustedes pueden combinarlo con cualquiera de ellos. ¿Okay? Yo sé que esto es, al principio es, vamos a decirlo así, carpintería. Pero si ustedes no lo tienen claro, Everybody, everyone. Everything, everywhere. Yo lo puedo combinar. Body, every. También deben saber el uso que tiene cada uno de ellos. También tenemos el everywhere. Y también es el no. También tenemos el no, como el nobody. Nobody, no one, nothing, nothing, nowhere. No one. Tenemos el nothing.
Tenemos el... Nowhere. Entonces, para eso, yo preparé algo para mostrarles así como de manera somera o superficial, ¿ok? Ajá, voy a compartir esta imagen acá. Y, ajá, listo, ya están viendo aquí. ¿Ya están viendo esta presentación acá? ¿Lo están viendo? Sí, ¿Sí están viendo cómo se utilizan cada uno de ellos? sí. Tenemos simple y llanamente pues los pronombres. Los pronombres, vamos a decirlo así, adaptados por cada uno de ellos. El somebody, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, every, everybody, everyone, everything, everywhere, nobody, no one, nothing, nowhere. Entonces, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en el any es uno de los que vamos a tener que interpretarlo de una manera distinta. Si vamos a decirlo así, si yo puedo utilizar el any en una oración afirmativa. Yes. Anybody can eat in class. O sea, cualquiera. En este caso significa cualquiera. Si lo voy a utilizar en una pregunta, ya significa alguien. Y si lo voy a utilizar en una oración negativa, significa nada. Y el every, también el every. El every significa todos, todas, todo el mundo, todas las personas. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en los pronombres que tienen one y body? ¿Cuál es la diferencia principal que es en lo que tienen one y body? Pregunto. Ya. ¿No? Bueno, pónganle cuidado. Cada vez que ustedes van a utilizar, por ejemplo, el one, es cuando se vayan a referir, por ejemplo, significa alguien o alguno, pero ojo, en específico no solo. No en específico, no solo. Yo me estoy refiriendo a alguien que yo no tengo la idea de quién es. Por ejemplo, no se conoce a la persona, yo puedo decir, hay una duda. Yo puedo decir, Oriana necesita a alguien en su vida. Pero ¿quién será esa persona? No sabemos quién es esa persona. Pero ¿qué tal si estamos en el grupo aquí y yo le digo, ¿sabe qué? Oriana necesita a alguien que le ayude con la tarea. Entonces puede decir para allá Blanca, yo la ayudo. Entonces, cuando yo utilizo el body, es cuando yo me estoy refiriendo a un grupo de personas que ya están definidos. Ya sé, tengo la idea, aunque no sepa, vamos a decirlo así, los nombres de todos, pero sé que son una cantidad X cualquiera. Y así funciona en cada uno de ellos. Cuando yo me refiero a everyone, me refiero a todas las personas del mundo entero. Pero si digo everybody, me estoy refiriendo a todos, pero de un grupo que está definido. A un grupo. Que está definido. Entonces, y así funciona el resto de cosas, Esto es algo que yo les voy a enviar, como un archivo de foto para que ustedes lo tengan presente al momento de utilizar, ¿ok? Entonces, tenemos, discúlpame que sea así un poco rápido con respecto a algunas de estas cosas, pero son importantes tenerlas presentes, ¿ok? Otro de los pronombres que nosotros debemos tener presentes, debemos saber, son los pronombres relativos. Yo no sé si ustedes han escuchado de los pronombres relativos. ¿Han escuchado los pronombres relativos? ¿No? Who, which, where. Really, which, where, when, who. Los cinco W, creo. Who, which. Los double H words. Sí. Who, which, where. Está el whose. ¿Y está cuál otro? Where. Está that. When. Okay, ya. Relative. Why? Ya. What, that. Vamos
yo quiero enfocarme más que todo en estos que están aquí porque yo sé que son los más comunes y los que más conocen. ¿Por qué se llaman pronombres relativos? ¿Por qué se llaman pronombres relativos? Bueno, simple y llanamente porque, vamos a decirlo así, siempre van a hacer referencia a una persona, o a una cosa, o a un objeto, que ya se hizo mención dentro de una oración. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir Blanca, yo puedo decir Blanca, Blanca es la estudiante que está en el módulo. Yo puedo decir Blanca is the student, who is studying, who is studying translation, por ejemplo, translation, ¿ok? Translation. Entonces, ya ese who está haciendo referencia a quién. Entonces, ese who parece que no todo el tiempo lo va a interpretar como quién, sino como qué. Persona, ¿no? Sino como qué, y se utiliza para persona. Aunque este who yo podría también. Entonces, por ejemplo, San Cristóbal is the place where I grew up. Entonces puedo decir O sea, profe, que ya cuando se usan en este caso son relativos y ya cuando los usamos, por ejemplo, para preguntar dejan de ser pronombres relativos. Por supuesto, porque en este caso serían adverbios interrogativos. Funcionarían como adverbios interrogativos. En este caso estarían funcionando como un conector, ¿no? Un tipo de conjunción lingüística. This is the place, San Cristóbal is the place where I grew up. Entonces, ese where está haciendo referencia a quién? A San Cristóbal. Al lugar. Al lugar, en este caso. Y así sucesivamente funcionan, por ejemplo, ¿qué podría decir? Viana is the person whose husband is an engineer. La persona cuyo esposo es un ingeniero. Entonces, en ese whose, aunque significa a quién, debería interpretarlo como, ¿okay? Como cuyo. ¿Okay? Perfecto. Sigamos con toda esta locura. Okay. Dentro de lo que es el conocimiento de todo esto, nosotros debemos también tener presente algo que me voy a detener un poco a explicar también, y que son las confusing words. Confusing words. ¿Qué me refiero a confusing words? Ya me voy a referir a lo que está anteriormente. Dentro de las confusing words están lo que son los cognados. Entonces yo vuelvo a referirme a los cognados. Y están sorry, no puedo evitar escribirlo en inglés. Están los cognados. Me lo toma en inglés. Okay. Anyway. Ay, Dios mío, la ortografía cuando uno hace traducción, cuando uno escribe a mí no me deja en paz, no me mortifica eso. Yo no sé si a alguien más lo mortifica, la ortografía. De Spanglish. Sí, entonces están todos los que son las confusing words. Entonces están los cognados, y ahora tenemos los similar meaning words. Están los similar meaning words. Similar meaning words. Los similar meaning words son todas aquellas palabras que comparten un significado muy estrecho, muy estrecho. Una de esas es el do, el make o el
make it do, son de esas tantas palabras que comparten. Otras palabras que comparten significados muy estrechos que son look, watch, Sí. Watch. Sí. Sí. eso es algo. Otras palabras que confunden sería say y tell. Say, tell. Palabras que vamos a decir así. Vamos a decirlo así a veces. Talk, maybe. Ah, But, Talk. say, tell, vamos a ponerle talk. Vamos a tratar de explicarlas todas de la manera más didáctica posible. Make, do, watch, así, todas así. Okay. Entonces, ¿alguien alguna vez, en alguna ocasión, ha tenido problemas con similar meaning words? yes. 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 Ajá. Escupan, quiero que me digan ahora en qué momento. Actually, for example, with this about say, tell, and talk, when I'm writing, I don't know, when you want to say about le dije a tal persona o tal persona le dijo, I don't know if you have to write say, Póngale cuidado. like said, or told, or talked, I don't know. Cuando tú usas, En el video que mandó por WhatsApp del joven, donde utilizaba en español las mismas palabras para montar una conversación y todas significaban diferentes en su contexto. Eso es confusing, similar meaning words. O sea, tenemos, por lo menos cuando lo usaba para cuenta de cuenta bancaria, cuenta, un chiste, cuenta, o sea, ¿no te diste cuenta? Pásame la cuenta. pásame la cuenta, que si tú te diste cuenta de que cuenta el chiste, de que o sea, usó el mismo verbo, que era un verbo, el mismo verbo en diferentes, con la misma conjugación, pero con diferentes sentidos. Sí, lo que pasa es que entonces ahí tenemos que jugar con los plánicos. Ajá. Sorry. Entonces ahí es donde tenemos que jugar con lo que son los planos, vamos a decirlo así, sintácticos y semánticos. Y semánticos. Vamos a meternos esa palabra de una vez en la cabeza. Semántica y sintáctica. ¿Okay? Pragmática. ¿Sí? Bueno, recuerden, ¿qué es la semántica? Yo creo que en uno de los niveles que vienen conmigo, creo que clarifiqué en ese momento. ¿Qué es semántica? ¿Qué es semántica? Rápidamente, ¿qué me lo dicen? No recuerdo la traducción ahorita. Bueno, la semántica simple ya... Ya. Ajá, dígame Dixon. Sintagma. La palabra que está buscando. No, semántica. Mira, me busca el cuaderno. Bueno, Mira. yo se lo voy a explicar rápidamente. Bueno, la semántica tiene que ver con el plano o el área de la comprensión e interpretación de palabras, mensajes, frases, textos. Que a veces la semántica a veces podemos tener, como lo dijo Diana en el video, el sobre, con respecto al sobre. No, que está sobre eso, vamos a hablar de sobre, sí, sobre qué. Sí, pero sobre tal. Entonces, son palabras que confunden, pero en el plano semántico son diferentes. Bueno, la semántica tiene que ver con la interpretación de las palabras. Por ejemplo, yo no le puedo decir a Oriana, hola Oriana, ¿cómo te va? Y sonaría muy diferente y se interpretaría muy diferente si yo dijese, hola Oriana, ¿cómo estás? Completamente diferente. Entonces, ahí estamos entrando en el plano de la semántica. ¿Okay? Sigamos entonces. Voy. Entonces, cuando uno dice say, uno dice algo. Póngale cuidado. Cuando uno utiliza el tell, cuando uno dice tell, uno dice algo a alguien.
Métanse eso en la cabeza. Entonces, yo voy a sacar esta talk que está aquí y la voy a poner aparte con que son, vamos a decirlo así, son más afines, ¿ok? Son más afines. Es el speak and talk. I can tell, dice algo a alguien. Entonces, pónganle cuidado. Cada vez que ustedes vayan a utilizar el tell, después del tell, tiene que haber un sustantivo. En este caso, tiene que haber una persona representada ya sea en un nombre o en un pronombre. Por ejemplo, I told him. Exactamente. Pero yo puedo decir, I told Dixon. Esto de los similar meaning words es como algo automático, ¿verdad? Que uno ya, o sea, yo lo veo como es la forma en que uno quiere decir algo, pero es como una respuesta automática. O sea, uno cree que cabe en ese contexto, pero en realidad, pues, ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que no. Ver una película, ver no sé, ver televisión, a ver, no sé, un paisaje, ¿no? Depende depende del contexto. Todo lo veo yo así. Todo eso va a depender del Tiende a contexto. confundir, pero no sé. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo diría? Aileen dice que puede confundir. ¿Cómo lo diría? Aileen says. Aileen says. Porque ella lo está diciendo y no se lo está dirigiendo a nadie, sino, vamos a decirlo así, lo está dirigiendo, se lo está diciendo a cualquier persona. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, los que son los similar meaning words. Voy con el look, voy con el sí. Oh my God. ¿Cuál es que hago? Cuando uno utiliza sí, significa ver, pero algo, decirlo así, inconsciente y sin intención. Sin intención. Ajá. Pero yo también lo puedo utilizar cuando... Ajá. Cuando voy a ver una película. Pero cuando voy a ver una película al cine. Una película al cine. Watch. Y el watch es cuando la vemos en la Cuando casa. veo en TV. Pilas. Ajá. TV. Y sí es cuando yo voy a ver algo sin intención. Por ejemplo, yo vi a su perro corriendo por la casa. Pero en ese momento, yo utilizo así, I saw your dog running around the house. Pero da la casualidad que ese perro se me atravesó en mi ángulo de visión y yo lo vi sin intención. You understand? Y el listen y el hear. Voy para allá. Voy con calma. Entonces, ¿qué pasa con el look? Ajá. ¿Qué pasa con el look? El look es cuando tú vas a poner atención. Cuando tú pones atención, cuando pones atención a algo. Cuando tú pones atención a algo o a alguien. Yo le puedo decir, por ejemplo, miro a Viana y yo les digo, muchachos, miren a Viana, se acaba de levantar. Yes, entonces todos de una vez empiezan a mirar. A mirar. You understand? Y le ponen atención.
You understand? Understand? Yes. Understand? Eso lo decían, bueno, a mí me lo decían mucho, no sé a ustedes, cuando el niño me decían, ¡ay! Mírelo, Steven, y mire cómo quedó, mírese los pantalones. No sé si se lo dieron. Mire cómo llegó todo sucio. Porque la mamita estaba poniendo en ese momento atención. Pero yo también le puedo decir, por ejemplo, a Dixon, hey, Dixon, por favor, mire el mapa donde queda otra cosa. Dixon de una vez agarró el mapa y empezó. Aquí no está poniendo atención. Cuando los profesores decían en el salón, hey, look at me, hey, look at me, look at me, look at my eyes, look at my face. Atención. ¿Qué pasa cuando yo utilizo watch? Ajá, yo utilizo watch, ojo, cuando veo algo en movimiento. En movimiento. Cuando veo algo en movimiento. Ajá. Yo iba a decir Ajá. yo digo que entonces no se puede decir, por ejemplo, watch the watch. Con intención. Ah, ¿qué? Watch Dígalo. the watch. Ajá. Si yo que entonces, por ejemplo, no se podía decir mirar el reloj, watch the watch. No, No, look at the watch. Look at the watch. Look at the watch. Hey, look at your watch. Look at the watch. Porque Look at the watch. estás fijando la atención al reloj. Entonces, Está por eso fijando la dice atención. look at the watch. Entonces, cuando yo utilizo watch, yo también utilizo watch cuando voy a, vamos a decirlo así, veo algo que está en movimiento y lo veo con intención. Yo puedo decir, yo puedo decir, uy, la otra vez yo vi a Blanca jugando voleibol en la playa. I watched Blanca last time play volleyball at the beach. And I was like, okay, perfecto. Listo. Ajá, speak and talk. Sí, creo que ya salí. Speak and talk. Oh, make and do. Make. A ver, make. ¿Cuándo utilizamos make? ¿Cuándo utilizamos make? Bueno, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuándo utilizamos make? ¿Quién puede Para crear saber? algo nuevo. Para crear algo nuevo, para construir. construir algo nuevo. Casi siempre cuando ustedes utilizan make para elaborar algo, va involucrado. Estamos haciendo algo. Oh, Jackson, how are you, Jackson? How's it going? Jackson, discúlpame que no lo había saludado, ¿no? What's up, man? Okay, very good. Ajá. Entonces, muy bien, para crear. Utilizamos make para crear o simple y llanamente. Hey, what's up, Jackson? How's it going? Ajá, entonces el make lo utilizo simple y llanamente cuando hay movimiento físico implícito y ese movimiento implícito, vamos a decirlo, está muy determinado. Está determinado, por ejemplo, hacer desayuno. ¿Cómo digo hacer desayuno? Make breakfast. ¿Sí? Make a phone call. Make a phone call. ¿Qué movimientos estarían implícitos en eso? ¿Qué movimientos estarían implícitos? Bueno, tomar, mover, hablar. Eso es. Entonces, hacer la cama. Make the bed. Realmente estirar, templar, recoger, mover aquí. Ajá, eso es make. ¿Sí? Hacer, sí. La tarea. No, ahí ya sí no. Cuando nosotros hacemos la tarea es con do. Entonces, sí, también se está haciendo la acción de moverse para hacer la tarea. Sí, pero lo que pasa es que el do, vamos a decirlo así, uno utiliza do cuando, vamos a decirlo así, se incluyen muchas actividades simultáneas dentro de las que uno quiere decir. Por ejemplo, una imagen, ya se la voy a mostrar.
Pero ya la vamos a... Es tanta información que quiero, vamos a decirlo así, quiero transmitirla hoy para que queden, vamos a decirlo así, muchas cosas claras. Bien. ¿Qué está fácil? ¡Ay, aquí está! Very good. Excelente. Sabía que estaba por ahí. Véngase para acá. ¿Ah? Aquí está la foto. Esa se las voy a mandar también. ¿Ya están viendo la foto? No. Ajá. No, I got it. ¿Viendo? Sí, perfecto. Ya están viendo. Entonces, ¿cómo utilizamos el do? Bueno, simplemente el do lo utilizamos cuando nos vamos a referir a actividades generales como, por ejemplo, do anything or do something. Or do well, or do badly, or do good, or do the right thing, or do the best. El do también lo utilizamos cuando vamos a referirnos a hacer los oficios del hogar, como do housework. Do housework. ¿Cuántos? ¿Qué implica hacer oficio? A ver, Oriana, que yo me imagino que usted debe hacer oficio. Muchas cosas, lavar los platos, aspirar, coletear, limpiar, barrer, hacer la cama, recoger la ropa sucia, arreglar los zapatos, arreglar los libros. Infinito. Sacar la basura. Bueno, exactamente. Mire, hacer mercado. Recuerden, do the shopping. Do the shopping, ¿ok? Por eso es que ponían el exception de hacer la cama. Nosotros también podemos utilizar el do cuando vamos a referirnos a actividades de trabajo o de estudio. ¿Sí? Esa sería una. Do business, do homework. Do business, do homework, do a course, do a report, do a good, great, terrible job. Do a great or do a terrible job. Terrible job. Ajá. Y bueno, aquí tenemos también es taking care of the body, lo puedo utilizar también con el cuidado del cuerpo, como do exercise. ¿Por qué do exercise? Porque hacer ejercicio implica muchas cosas. Do your nails. Esa es una de las cosas que también deben estar. Hay actividades que vamos a hacerlo así, ¿sí? Están concentradas en muy pocos morfemas. Do your nails puede significar pintarse las uñas, o también podría ser con el hair. ¿Me understand? También podría ser con el hair. Entonces, eso sería a grosso modo cómo funcionaría el do y el make. Entonces, el make representa creación, como lo dijo nuestro compañerito Jackson. No. Dixon. Creación. Ajá, mientras que el do, vamos a decirlo así, indica a muchas cosas. Muchas cosas. Okay. Con respecto al movimiento. Okay. El verbo speak and talk. Okay. Listo. Cuando yo utilizo speak, vamos a decirlo así, lo utilizo simple y llanamente cuando hablo una lengua. También utilizo speak cuando me dirijo a alguien de manera seria. De manera seria. Por ejemplo, vamos a suponer que llegue Blanca y le diga a Samuel, I need to speak to you. Uy, cuidado porque lo que le viene es andanga con burundanga, papá. Así es como se utiliza el speak. Y el speak como un imperativo. También. Entonces speak, habla. Entonces yo lo puedo también de una manera imperativa. Es un mandato, una orden.
Entonces, cuando alguien le diga, uy, I need to speak to you, pila, It's serious. es grave, Es grave. viene algo grave, ¿no? Ya sabe, ¿no? Ya sabe, ¿no? Ujú. Era un chiste, no, Blanca, ¿no? Espero que nunca tenga que utilizar esa palabra, ¿ok? Oh, No prometo nada. ¡Oye! Cuando utilizamos en una pregunta, en el caso de speak, podemos usarlo como un imperativo o cuando vamos a dirigirnos a alguien de manera seria, ¿verdad? Que es lo que dice ahí. Pero cuando usamos el can we talk, Ah, bueno, porque es hablar con alguien, ajá, hablar con alguien de manera, vamos a decirlo así, o Como más I need- amigable. bueno, I need to Más talk suave. to you. sí, hablar, entonces en este caso significaría hablar con alguien, Ujú. hablar con alguien, simple y llanamente, ajá, de manera, no sé, Informal. informal, vamos a decirlo así, amigable, por allá dijo la compañerita, amigable, y así sucesivamente, ¿ok? Ajá, Hear, and listen. ajá, hear and listen, oh my God, that's crazy. Tenemos el hear and listen. Hear, vamos a decirlo así, que significa oír, ajá, oír, oh. Lo utilizo cuando no es consciente. No es consciente o simple y llanamente surge, por ejemplo, Ok. Agua. ¿oyeron eso? ¿Oyeron eso? No sé si oyen al fondo el vecino que tiene música. Ah, sí. No, de hace rato. Sí, ese sí. sí, Pero se escucha muy... oye. ¿Listo? Ok. Significa escuchar. Escuchar, pero ojo. Con intención, ¿ok? Con intención. Y cuando yo digo con intenciones, pongo bastante atención a lo que me están diciendo. ¿Ok? Yo por aquí tengo preparado una presentación. Sí, una presentación de PowerPoint. ¿Pueden ver la presentación de PowerPoint ahí otra vez? ¿La pueden ver? Vamos a ver. Estas son otras palabras que también pueden causar, vamos a decirlo así, confusión. Confusión cuando las vaya a utilizar en inglés. Por ejemplo, tenemos work and job. Work and job. Y tenemos ejemplos como, como los que ven ahí. I work from 5 to 8. Or I have some work to do. Y job. Bueno, job es I have a full-time job. O puedo decir simple y llanamente I love my job. Bueno, nosotros podemos referirnos a lo que es work, analizándolo ya desde un punto de vista, vamos a decirlo así, más táctico. Por el tipo de palabra, es un sustantivo, también es un verbo, pero es como el sustantivo es incontable. Por eso cuando uno dice hacer tareas, uno no dice homeworks, sino usted para poder decir tareas tiene que utilizar un adverbio de cuantificador o de cantidad. Cuando digo tengo mucha tarea, I have a lot of homework. Es una palabra general y se refiere simple y llanamente a actividades, mientras que la palabra job es un sustantivo, ojo, y es una profesión y ocupación. Yo le puedo hacer plural, la puedo hacer plural también, jobs. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta palabra, muchachos? No. ¿No? ¿No? Voy con la siguiente. Remember and remind. Son palabras que se parecen en significado, but what is the difference? What's the difference? Well, remember to close the door and should remind me to close the door. Bueno, recordar algo y hacerle recordar algo a alguien. ¿Okay? Entonces, yo les puedo decir así, muchachos, cosa que es verdad. ¿Cómo diría el profesor? Yo les digo, necesito
que me recuerden a mí enviar las fotos y el video de hoy. ¿Cómo me lo dirían? No. Ajá, ¿cómo lo dirían? Recordar, reminded. Sí. Está haciendo recordar al profesor. No la Ajá, otra, porque recordar algo es como un recuerdo, o sea, creo que uno mismo, ¿no? No sé. No. Sí, pero ¿cómo me diría, profesor? Le recuerdo enviar las presentaciones y las fotos. ¿Cómo lo diría? I remind you to send the homework. Presentation us. Ajá. More fácil, don't forget. Yes. Yo sé que es don't forget, pero ojo cuando vayamos a utilizar eso. ¿Sí? Por ejemplo, le recuerdo que usted tiene los puntos bajos, por ejemplo. Or I remind you, you have work to do. Ajá. Entonces les recuerdo. I remind you to watch the video again. Okay, forget and leave. Forget and leave, And leave. aunque ustedes crean que son palabras, ustedes la pueden ver muy similares, a veces pueden tener el mismo propósito, más no el significado. ¿Por qué? Entonces, póngale cuidado. Podemos poner forget es recordar algo y leave es no recordar, traer algo. Simple y llanamente se menciona los objetos. Entonces, cuando yo me refiero a una cosa que tal vez dejé. Por ejemplo, I forgot my homework. Pero I left my homework at home. Fíjense que esas dos palabras, esas dos expresiones que están ahí, tienen el mismo propósito. Ojo, pero interpretados de una manera diferente. Teacher, ¿Okay? había también unas palabras, lo que pasa es que ahorita no recuerdo cuáles son, que era prestar y pedir prestado. Ya vamos para allá. Hear and listen. Esta fue una de las que ustedes nombraron hace rato. I was cooking when I heard a strange noise. Estaba cocinando cuando oí un extraño sonido. O listen to a teacher. ¿Sí? Escuchar, ojo, sin prestar atención. O oír. O escuchar, pero con atención. You understand? Por eso que cuando estamos llamando por teléfono, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Yo podría decir, can you hear me? Can you listen to me? Cualquiera de las dos, porque a veces no me está prestando atención. Ojo con esa, porque esa es la diferencia que hay, ¿ok? Vamos a ver, fun and funny. Fun and funny, ¿cuáles son las categorías que tiene cada una de ellas? ¿Cuáles son las categorías? Vamos a meternos esa palabra, categorías. Fun es divertido y funny y gracioso. Ajá. Yo mandé una fotico, al grupo que decía categorías gramaticales. ¿La leyeron? ¿Sí? Ok, bueno. Playing a sport is fun and she's so fun to be with. Oh, my class is so funny. My classmate is so funny. He always tells jokes. Ahí se puede utilizar como adjetivo y sustantivo y también es pasarla bien. Cuando es fun. ¿Cómo digo? Uy, me divertí la semana pasada en la clase. ¿Cómo lo diríamos? I had fun. I had fun last class. I had fun last class. ¿Y cómo diríamos? Por ejemplo, uy, Oriana es muy divertida. Oriana is very funny. Y también el perro de Diana es muy divertido. ¿Cómo lo diríamos? No, ¿el perro de quién? El perro de Diana. Diana's dog. Diana's dog. Diana's dog. Eso es la forma de los posesivos, también deben tenerla muy en cuenta. Actually, currently, ya había nombrado algunas de ellas. Actually. Profe. Dígame, Dixon. Fun también significa como extraño, algo como raro. Sí, bueno,
hay palabras que de acuerdo al contexto, pues a veces uno no se da cuenta y dirá, mira, esto significa también esta otra cosa. Por ejemplo, ¿qué otros significados tiene la palabra help? Help. Sírvete. Help yourself. También, exactamente, aparte de ayudar, pues también significa evitar, por ejemplo, algo. ¿Sí? Por ejemplo, oh, I can't help eating hamburgers. Ya. No puedo evitarlo. Y yo creo que muchos tampoco lo pueden evitar. ¿Ok? No creo. O yo no sé, usted, Dixon. Depende. Depende. Oh, come on, Dixon. Come on. Ok. Dixon, de hecho, cuando se corrige a otra persona, también utilizo el actually. Actually. Y currently, que es actualmente. Ojo, actually, my name is Robert. I am currently working in a bank. I am currently working in a bank. Okay. Vamos a ver con career o con course. Course. Ok, ojo. Course. Porque si digo curse, es otra cosa. Es la sí, en serio, si digo curse es otra cosa. Es decir, ¿no? Curse. Ajá, es una maldición, que en este caso sería curse. Esto es curse y curso es core. Mire mi boca como así, course. Y este es curse. Ojo. Yo estoy tomando un course. ¿Curse? ¿Qué? Una maldición. No. Course. Ajá, pongan cuidado. Career. Y course, que es la carrera universitaria. Eso yo no sé si está claro, porque a veces nosotros podemos interpretar como course, como un curso en general, o course para referirse a una materia. Para referirse a una materia. Por ejemplo, ¿cuántas materias tomaste de traducción, Aileen? Entonces yo puedo decir, how many courses did you take in translation? Entonces Aileen nos dijo, oh, I took 4 courses, teacher. Y ella nos explicó al principio cuáles fueron las que tomó. ¿Ok? Borrow and lend. Y ahí es donde llegamos a la palabra que Oriana me preguntó hace unos instantes. Borrow and lend. Yo no sé quién sabe bien la diferencia que hay entre esas. Prestar y tomar prestado. ¿Y cuál es la que significa tomar prestado? Borrow. Borrow, muy bien, borrow. Bueno, simple y llanamente, tomar o pedir prestado. Can I borrow your car, please? Can I borrow your car, please? Puedo pedir prestado, puedo tomar prestado tu carro. ¿Sí? O yo puedo decir, I lent Mary my car. Le presté. Le presté. Casi siempre, cuando yo utilizo borrow, casi siempre, lo veo. Entonces es pedir prestado y prestar algo a alguien. Entonces, como lo digo, casi siempre cuando yo utilizo borrow lo utilizo con yo. El lend lo puedo utilizar con cualquiera de las otras. Más que todo lo utilizo con yo. Cuando digo, can I borrow that? Y lo usamos en pasado, o sea, did you borrow my car? ¿Tomaste prestado mi vehículo? Did you borrow? Sí, lo que pasa es que cuando utilizo la palabra borrow, tiene que haber acuerdo entre las dos personas. Okay. Siempre tiene que haber el acuerdo entre estas dos palabras que pueden tomarse también muy confusas, que es argument and discussion. Argument and discussion. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambas? Argument and discussion. A ver, ¿quién la sabe? Uno es fijar un argumento o un planteamiento, y discusión es llevarlo a debate. Como un al debate. debate. Argument es simple y llanamente tener una pelea, pero de tipo verbal, ¿sí? Tener una pelea, pero de tipo verbal. Ojo con eso, argument. Aunque yo puedo también referirme a argument cuando es lo que le llaman una coartada. Una coartada. What's your argument? What are your arguments? ¿Qué te basas? Eso sería. Entonces,
Cuando yo me refiero a argument, simple y llanamente, es una pelea de tipo verbal. Una pelea de tipo verbal. Mientras que cuando yo digo discussion, simple y llanamente es una charla sobre un tema en particular, más En no particular. es pelea, no es pelea. Lo que tú decías Igual, Un y lo debate, que, un debate. y lo que decía nuestra compañerita Oriana es un debate. O sea, uno lo interpreta de manera como al revés, ¿no? Si uno lo ve a primera instancia es como al revés. Exactamente. Entonces, eso es lo que está. Mire, palabras como miss and lose, esas otras también son palabras que generan mucha confusión. Porque ambas Ajá. pueden significar Significan lo perder. mismo. Ambas significan perder. Pero bueno, cuando yo dice I missed the bus today, ¿qué quiere decir aquí? Utilizo el miss cuando yo me refiero a perder un medio de transporte. Ajá. Ajá. I miss Pero mientras you, te extraño. Exacto, pero es como... pero cuando yo digo I lost my bag, simple y llanamente es perder, pero ¿qué? Una cosa o un objeto personal. Muy bien. Perder un evento o una oportunidad. We missed the chance to see the Rolling Stones live. O por ejemplo, I missed my English lesson. Pero ya no importa, ya estamos otra vez aquí de regreso y ya no me van a extrañar más. Yo estoy echando oro. Y resulta que miss también puede ser extrañar. ¿Sí? I miss my grandma. I miss extrañar a personas. ¿Sí? Yo también podría extrañar cosas. Por ejemplo, extraño mi casa, extraño mi carro. Y momentos también. También podría ser momentos. Y, por ejemplo, perder es my favorite lost the match. O my favorite team lost the match. Entonces, esas son las diferencias que debemos tener con esas palabras. ¿Ok? Perfecto. Listo. Muy bien. Voy a dejar de compartir aquí. ¿Claros hasta el momento? Lo que hemos explicado, claros hasta el momento, lo que hemos explicado, no... Sí, no doubts. Ajá, no doubts. Muy bien. Ajá. Otra de las cosas que yo quiero referirme son a los sinónimos. Tengo otra por aquí. Tengo otra presentación con respecto a lo que son sinónimos. Quiero que en esa vamos a participar todos, a ver qué tanto vocabulario tenemos con respecto a los sinónimos, porque cuando vamos al plano de la traducción, los sinónimos juegan un papel importantísimo. Creo que Viana se refería a ellos. Representan, ¿ok? Ajá. ¿Qué son los phrasal verbs? What are phrasal verbs? What are phrasal verbs? Son parafrasales, no son los verbos que son multiple tienen otra. Bueno, simple y llanamente, un verbo frasal es un verbo cuando va acompañado Que tienen de una preposición. De otra. Preposición. Puede ir acompañado de un adverbio. Puede ir acompañado de un adverbio. O puede ir acompañado de una preposición. Puede ir acompañado también de una preposición. Preposición más adverbio. O puede simple y llanamente tener 3 y 4 partes. A ver, ¿quién me da ejemplos? ¿Quién me da ejemplos de phrasal verbs? A ver, ¿quién me da phrasal verbs? A ver, ¿quién sabe phrasal verbs con el verbo, por ejemplo, con el verbo look? Con el verbo look. Tenemos uno que es el look at. ¿Quién me dice otro con el verbo look? Look for. Muy bien. Tenemos el otro que es el look for. A ver, ¿quién me da otro ejemplo que en el verbo frasal? ¿Look qué? O look forward. También puede ser como se diría look forward. Forward. Está bien, yo puedo decir, a ver, otro con look, otro que me diga con look. Look in. Look what? Look in. Voy a hacer esto así más organizadito. Vamos
¿Cómo? O look into, look Ah, into. Ajá, también es looking. Pero para poderlo organizar de una manera mejor. Ajá, entonces yo también podría decir look, ajá, look into, muy bien, look Look into. into También or yo podría decir look in. Ujú. look in or look out. Out. Look out, también. Yo también podría decir look up. Look up. Look up. Ujú, look up. Esas serían todas las formaciones de verbos, por ejemplo, con look. A ver, ¿quién me dice verbos frasales que sean con el verbo, por ejemplo, take? Take. Take up. Take. Taking. Ajá. Take in, ajá. Take in. Take up. Take out. Ujú. Take in, ujú. Take Eh, out. um, Ujú. Take out. So, take out. Take away. Take away. Ajá. Take away. Take away. Ujú. Take away. Sorry. Take down. Ajá, take down también. Yo puedo decir take down. Take off. Ajá, take up. Take off. Take off. Muy bien, take off. Ajá, sorry. Take off. Ajá. ¿Quién me dice verbos frasales, por ejemplo, con el verbo put? Put. Put in. Put in, Put in. ajá. ¿Cuál sería? Put in. Put away. Put away. Ah, también yo podría decir, ajá, yo también podría decir Put out. Put away. put away. Ujú. Yo también podría decir put Ah. out. También podría decir put qué. Put in. Put away. Put out. Put down. Ajá, put down también. Yo también puedo decir, hey, put the gun down. Ya. Eso sucede en las películas. A ver, ¿quién me dice verbos frasales que sean? Put on. Put on. Ah, con el verbo, ajá, put on. Put on. ¿Quién me Con el dice verbo verbos? get. Con el verbo get. Get away. Uy, Get out. también. Get Get out. Away. Get out. Get away. Ajá, away. Get away. Get out. Get in. Get in. Get off. Get on. Get Get on. off. Ajá. Get underway. Get Ajá. underway. Ajá. That Get means- away. Ujú. Ajá. Get qué? Get underway. 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 Like this? Underway. Get Ajá. through. Yes. Get Get through. underway. Ajá, muy Get bien. through. Get through. Muy bien. Get through. Ujú. Mhm. Uy, no me imagino, no creo que no se acuerden del el que siempre utiliza. El get Get up. up. I get up. Ya, get up. Bueno, y así sucesivamente, las construcciones de los verbos frasales son, vamos a decirlo así, algo que al traductor bueno, así, uno como traductor lo afecta si uno no está consciente de que esto existe, que esto existe. En especial, por ejemplo, Yes. verbos frasales de construcciones como, por ejemplo, get, ajá, con el verbo get, para seguirle aquí. Por ejemplo, get along. Get along. Uh-huh. Get along with, que ya. Ajá, get along with. Sorry, get along with. O yo también podría decir put out with. Yo también podría decir put out with. Put out That way. with. Y así sucesivamente. Estas construcciones de los verbos frasales, aunque vamos a decirlo así, en la escritura, vamos a decirlo así, formal, no se deben usar mucho, se debe de evitar su uso, a menos que sea imprescindible, pero siempre lo podemos conseguir. Estas unidades que son, vamos a decirlo así, separadas, que en el castellano regularmente significan una sola cosa, nos causan muchos problemas al momento de interpretar. Es algo que debemos estar pendientes. ¿Okay? Otra de las cosas que yo quiero
quiero referirme es algo que también, los idioms. ¿Cuáles son los idioms? ¿Qué pasa con los idioms? ¿Alguien ha escuchado hablar de los idioms? ¿Alguien ha escuchado hablar de idioms? Esos no son los que tienen un origen, o sea, propio del idioma, o sea, como que digo, como los... Bueno, Ajá, como ajá. no, Los idioms... los modismos, como un modismo. Exactamente. Idioms entran en el plano de lo que son las expresiones, idiomáticas, o simple y llanamente lo que me están diciendo ustedes son los modismos. Y cuando entramos en modismos, ahí es donde a veces muchos de nosotros se nos enreda el papagayo. Y yo sé que ustedes lo han enfrentado en muchas ocasiones. Y Aileen, bien que ya ha estudiado eso anteriormente, ya sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Las expresiones idiomáticas y los modismos es algo que nosotros no podemos a veces evitar dentro de los textos. Entonces, estas expresiones idiomáticas nos van a causar, vamos a decirlo así, problemas y a veces nos causan interferencia en la interpretación. Generan a veces mucho lo que yo me refería en el video a algo que se llama contrasentido. A ver, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran o me expresaran algunas de las expresiones idiomáticas. A ver, ¿alguno de ustedes recuerda alguna expresión idiomática? Oh, Dixon, qué bueno, menos mal, por aquí acababa de leer que se te había caído el internet. Pero bueno, ya estás de regreso, very good. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna expresión idiomática, algún modismo? El papá de los helados. Ajá, por allá escuché, it's raining, ¿qué? It's raining cats and dogs. Ajá, muy bien, very good. It's raining cats and dogs. Cats and dogs. Esa es una expresión idiomática cuyo equivalente, ¿cuál sería? Está cayendo un palo de agua. Ajá, cae. Para nosotros, ojo, las realidades lingüísticas también son diferentes. Un aguacero. Las realidades lingüísticas también son diferentes. Cuando nosotros hablamos de realidades lingüísticas, simplemente es que para nosotros, por ejemplo, es caer un palo de agua, pero si hablamos los españoles, ellos dirían está lloviendo a cántaros, tío. Casi siempre uno debe manejarse en el ámbito de lo que es, vamos a decirlo así, la formalidad. Evitar, vamos a decirlo así, en algunas maneras, los puntos de vista culturales, a menos que el texto vaya a ser traducido para un, vamos a decirlo así, o a alguien o a algo. En específico, exactamente. Muy bien. Gracias. Gracias, Eileen. Un palo de agua. A ver. Agua. Oh, llueve a cántaros. Llueve a cántaros. Eso pasa igual con el subtitulaje también. Y el doblaje también. No es igual. Bueno, en España no se utiliza el lenguaje por, bueno, ciertas reglas que hay allá, pero no es igual traducir o subtitular, doblar una película, una serie para México que para Argentina. Entonces, eso también como que cambia, se adapta al público donde está, ¿no? Por supuesto. Porque hay palabras que se utilizan en Argentina que no aquí. O por lo menos en el doblaje es así. Sí, es así. Realmente en el doblaje es así, porque se tienen que manejar realidades contextuales. Así es. A ver, ¿quién me dice otra expresión idiomática o idioma? Nadie sabe. There was one in the homework, but I'm not sure it is an idiom. It said that we will live like hosts in our o sea, así que en español. Okay, can you say that in English? Can you say that in English, please? Repeat it. Hold your horses.
No, the word that you were saying, Samuel, the one that you're saying. O sea, la frase era como que viviremos como cerdos en una posilga. Ah, yes. That's And interesting. we will live like hosts in our no sé qué Yes, house forever. we were talking about that con Aileen. Yes, these days. We were talking about that these days, and I was like, okay. Wow, es interesante. A ver, cuando decimos hold your horses, what será hold your horses? ¿Qué será hold your horses? Cálmate. Hold your horses es como cálmate, ¿sí? Cálmate. Tranquilízate. Ajá, cálmate. Muy bien. Tranquilízate. Deje la joda también podría ser. Eso sería así como, ya, hold your horses. Espere, ya va. Eso son expresiones idiomáticas y uno tiene que siempre llevarlas al plano formal. You're pulling my leg. What? Break a leg. You're pulling my leg. Muy bien. Estás tomando el pelo. La pulling a Estás leg. tomando el pelo. O también por allá la que dijo la compañerita, break my leg. You're break pulling my my leg. No, pulling a leg quiere decir como echando, bromear, ¿sí? Bromear. Muy bien, bromear. Break my leg es como meter las manos en la candela, ¿no? Lo que uno conoce que es break my leg. ¿Cómo la podrías interpretar también, Eileen? Break a leg. No. Break my leg, no. O break a leg. Era éxito. Ajá, dígalo, Break my Dixon. leg, Buena suerte, ¿no? Tenía Buena suerte. Buena suerte. They use it to get, to have luck. Ajá. Buena suerte, have luck. O sea, Break a leg. Break a leg, ajá. Ajá, y cuando uno dice, I put my 2 cents. Put my 2 cents. Put my 2 cents es como dar una opinión. Dar una opinión. Yo puedo decir, hey, you want my 2 cents? You want me to put my 2 cents? This. Es lo que quiere decir. Es ¿cómo decir? put my 2 cents. Costarme un ojo de la cara. ¿Cómo lo podríamos decir? In for a penny or for a pound. No. Cost an arm and a leg. Another. And a leg. Cost an arm and a leg es Una pierna. costar un ojo de la cara. Costar un ojo de la cara. Eso sería cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Y así sucesivamente, vamos a decirlo, existen una serie de idioms. Las expresiones idiomáticas casi siempre se van a referir, por ejemplo, a money, se refieren a cosas, se refieren a body, se refieren al weather, Por ejemplo, una expresión idiomática que se refiera al weather. Oh, you just said it. It's raining cats and dogs. Bueno, y una que se refiere al cuerpo, esa otra. Amane, cuando dice, I am under the rain. I am under the rain. ¿Cómo dirías, por ejemplo, cuando dice, I'm under the rain? Under the rain. I'm under the rain. ¿Qué quiere decir I'm under the rain? Under the rain. No, es que me siento mal o me siento enfermo. I'm under the rain. Y así sucesivamente. Under the rain, I'm sick, I feel sick. Eso es el que dice I feel sick. I'm under the rain. Entonces, así hay muchas
así hay muchas cosas que nosotros debemos tener presente al momento de traducir, ¿sí? Al momento de entrar en la traducción.